¿Qué tal, curiosos? Bienvenidos a Historias Enigmáticas, el podcast donde yo, Mayra Velasco, te contaré relatos sobre temas históricos, personajes controversiales, lugares turísticos o tenebrosas leyendas con el propósito de mostrarte otra perspectiva de la historia. Aquí encontrarás momentos de entretenimiento, aprendizaje y diversión. Así que quédate hasta el final porque ya empezamos. El episodio de hoy se titula Los 10 asombrosos lugares turísticos de Guanajuato, parte 1. Viajar es una de las experiencias más maravillosas y placenteras de la vida. Significa trasladarse de un lugar a otro, descubriendo historias, tradiciones, paisajes, olores, sabores, sonidos y hasta personas. En resumidas palabras, es la mejor forma de abrir la mente al mundo. Y para viajar, no existe mejor destino turístico que Guanajuato, la ciudad de los impresionantes edificios coloniales. Por esta razón, el propósito de este 17º episodio enigmático es guiarte por un interesante viaje organizado por la Agencia Turística de Historias Enigmáticas, para conocer la historia y características de los primeros 5 lugares turísticos de Guanajuato. Además de reflexionar que no es necesario salir de casa para hacer un viaje virtual y descubrir la riqueza cultural de México. Solo basta con mostrar interés, motivación y un poco de habilidades en la búsqueda y manejo de la información. Pero antes de comenzar con la lista de los 5 lugares turísticos, primero te platicaré un poco sobre la historia de Guanajuato. Verás, durante la época prehispánica, esta región del Bajío se encontraba habitada por 2 culturas, los chichimecas y los purépechas, mismos que le dieron el nombre de Guanajuatzlo, que significa lugar montuoso de ranas o lugar de muchos cerros. Sorprendente, ¿verdad? Posteriormente, a la llegada de los españoles y el inicio del virreinato de la Nueva España, se fundó el pueblo de Santa Fe y Real de las Minas de Guanajuatzlo en 1557, para explotar los ricos yacimientos de plata ubicados en la zona. El éxito de la actividad minera durante la época colonial contribuyó que la ciudad de Guanajuato construyera impresionantes edificios históricos, como la Basílica Colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato o la Alhóndiga de Granaditas, mismas que la identifican en la actualidad por su magnífica arquitectura barroca, churrigueresca o neoclásica, que forman parte del patrimonio cultural de la humanidad, de acuerdo con la UNESCO. Finalmente, en el año de 1786, Guanajuato se convirtió en una intendencia, es decir, en uno de los 12 distritos que componían el Virreinato de la Nueva España. Y no es hasta 1823, o sea, 2 años después del término de la independencia de México, que se transforma en un estado libre y soberano. Como dato curioso, a mediados del mes de octubre la ciudad de Guanajuato realiza una de las festividades culturales más importantes del país. Y por supuesto que estoy hablando del Festival Internacional Cervantino, donde participan artistas, literatos, poetas, músicos, entre otros tantos. Aunque también existen otras celebraciones importantes, como la toma de la Alhóndiga de Granaditas conmemorada el 28 de septiembre a través de un desfile cívico-militar, además de la colorida Feria del Albañique realizada en la última semana de octubre y primera de noviembre, donde se venden las tradicionales calaveritas de azúcar representativas del Día de Muertos. Y ahora sí, curioso, después de escuchar una breve explicación sobre la historia de Guanajuato, ya podemos continuar con la lista de los primeros 5 lugares turísticos de esta encantadora ciudad. En el primer lugar se encuentra el famoso Museo de las Momias de Guanajuato, abierto todos los días de la semana de 9 a.m. a 6 p.m. La entrada general tiene un costo de 85 pesos mexicanos, pero baja 50 si eres estudiante con credencial vigente o a 25 pesitos para los adultos con identificación del INAPAM. El museo está ubicado a tan solo 2 kilómetros del centro, así que te sugiero llegar en automóvil, taxi o tomar un camión o pecera que diga Panteón desde la avenida Juárez, para que disfrutes de los bellos paisajes a lo largo del trayecto. Seguro te encantarán. Por cierto, si deseas evitar la tediosa fila de la entrada, lo mejor es asistir temprano. El origen del Museo de las Momias de Guanajuato se remonta a los primeros descubrimientos de las momias dentro del Panteón de Santa Paula en 1865. Te explicaré.
En aquellos tiempos, las familias que no podían pagar el derecho de perpetuidad, es decir, el derecho para mantener los restos del difunto en el mismo lugar por siempre, acordaban pagar la renta de una tumba. Pero cuando ésta concluía y no se continuaba pagando, los administradores del panteón se dedicaban a la tarea de desenterrar las tumbas para ocupar el espacio disponible. De esta manera, el Panteón de Santa Paula exhumó el primer cuerpo momificado del médico francés Remigio Leroy, desenterrado 5 años después de su muerte. Y en este punto seguramente te estás haciendo la siguiente pregunta. ¿Cómo se forman las momias de Guanajuato? La respuesta es sencilla, pon mucha atención. Para que una momia se forme, solo hace falta un terreno seco que absorba el agua de sus tejidos, además de minerales como el nitrato y el alumbre que promueven su preservación. Entonces, analizando un poco la situación, podríamos decir que el Panteón de Santa Paula tenía las condiciones propicias para convertirse en una gran cámara de momificación natural. Así pues, de 1865 a 1868, el Panteón continuó realizando descubrimientos hasta llegar a un número aproximado de 111 cuerpos momificados de mujeres, hombres y niños, colocados en un inicio dentro de las sombrías catacumbas para ser visitados por los turistas. Poco a poco la curiosidad de la gente y la creciente popularidad de la película El Santo contra las momias de Guanajuato provocó que las cifras de los visitantes aumentaran en el museo y, en consecuencia, también la urgente necesidad de una remodelación llevada a cabo en el 2007. En la actualidad, el museo se compone de 10 tenebrosas y misteriosas salas, cada una con temática diferente. Por ejemplo, en la sala La Voz de los Muertos, se muestra la historia de los personajes más representativos, como la de Juan Jaramillo, la momia mejor conservada desde su exhumación en 1910, ya que aún preserva su dentadura, cabello, vestimenta y piel casi intacta. A propósito, cuando visites el museo podrás observar las estremecedoras expresiones faciales de cada una de las momias. Te dejará la piel chinita. Asimismo, en la sala Madre e Hijo se encuentra una de las atracciones más importantes del museo, y me refiero al cuerpo momificado de una mujer embarazada con su feto de 6 meses de gestación, convirtiéndose en la momia más pequeña del mundo, con tan solo 20 centímetros de altura. Te quedarás atónito al verla. Finalmente, tanto el Museo de las Momias de Guanajuato, así como el Museo de la Muerte ubicados en el mismo lugar, muestran a la perfección la ideología y las creencias de los mexicanos sobre la vida y la muerte, tal cual lo menciona el escritor Octavio Paz, y cito: Nuestro culto a la muerte es un culto a la vida, del mismo modo que el amor, que es hambre de vida, es anhelo de muerte. Continuando, el Museo Regional de Guanajuato, Alhóndiga de Granaditas, es el segundo lugar turístico de nuestra lista enigmática. Se encuentra abierto al público de jueves a domingo en un horario de 10 a.m. a 4 p.m. La entrada general tiene un costo de 65 pesos mexicanos, pero si eres estudiante con credencial vigente, maestro o adulto mayor, aprovecha porque el ingreso es gratis. El museo se ubica a tan solo 3 minutos caminando del Mercado Hidalgo y es muy fácil de reconocer, pues al acercarte observarás su impresionante estructura de estilo neoclásico. Y para que te lo imagines mejor, te lo describiré. Es un majestuoso edificio construido con piedras verdes y rojizas de la región, con una gran plaza escalonada, atractivas columnas y poca decoración, excepto por las pequeñas ventanas situadas en su exterior. La Alhóndiga de Granaditas fue construida por el arquitecto José de Mazo y Avilés en 1809. En árabe significa almacén de granos, y tiene una importancia trascendental, no solo porque ha fungido a lo largo de los años como granero, penitenciaría, cárcel, escuela, juzgado o hasta museo en la actualidad, sino porque dentro de este edificio histórico y turístico se desarrolló la primera batalla insurgente al mando del cura Miguel Hidalgo, durante el inicio de la independencia de México. Verás, después del inicio de la independencia de México con el famoso Grito de Dolores el 16 de septiembre de 1810, el ejército insurgente comandado por Miguel Hidalgo avanzó hasta llegar a la ciudad de Guanajuato,
para desarrollar una de las primeras batallas el 28 de septiembre frente a la Alhóndiga de Granaditas. Primero, el ejército insurgente se dividió en 3 fracciones comandadas por Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Jiménez, con la intención de rodear y atacar el edificio, mientras que en el interior resistía el ejército realista al mando del intendente José Antonio Riñó, quien falleció en el transcurso de la batalla. Luego de varios minutos de lucha, sin que el ejército insurgente consiguiera entrar a la Alhóndiga de Granaditas, aparece un personaje fundamental. Y por supuesto que estoy hablando de Juan José de los Reyes Martínez, mejor conocido como el Pípila. A este minero guanajuatense se le ocurrió una brillante idea, te platicaré. Él tomó una pesada piedra y la colocó sobre su espalda, con el propósito de esquivar los ataques enemigos. Y con seguridad avanzó hacia las puertas de la entrada, mismas que quemó inmediatamente, provocando al fin el triunfo del ejército insurgente. Como dato curioso, la victoria del ejército insurgente no duró mucho tiempo, pues tan solo un año después, Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Jiménez fueron capturados por el ejército realista para ser fusilados. Y por si lo anterior no fuera suficiente, también colgaron sus cabezas dentro de jaulas de hierro, mismas que colgaron en las 4 esquinas de la Alhóndiga de Granaditas durante 10 largos años. En la actualidad, el Museo Regional de Guanajuato cuenta con 9 impresionantes salas, además de 2 enormes murales del talentoso artista guanajuatense José Chávez Morado, ubicados justamente en el interior de las escaleras principales. Es un verdadero espectáculo para la vista, pues muestran la historia del virreinato de la Nueva España hasta su consumación, incluyendo la famosa batalla del 28 de septiembre de 1810 en la Alhóndiga de Granaditas. Y para no dejarte con la duda, las salas más importantes del museo son las siguientes 4. La primera es la Sala de Arte Mesoamericano, que exhibe una gran colección de objetos prehispánicos, como las representaciones de Quetzalcóatl, el dios creador, o de Tlaloc, dios de la lluvia. La segunda es la Sala de Artes y Costumbres de Guanajuato, donde encontrarás objetos de cerámica, charrería, textiles o juguetes tradicionales de la época colonial. Por otro lado, la tercera es la Sala de Historia, integrada por documentos, gráficos y planos que han marcado la historia de México como el Acta de Independencia del Imperio Mexicano, firmada por el mismísimo Agustín de Iturbide, además de una detallada línea del tiempo sobre las 5 etapas de la independencia de México. Finalmente, la cuarta sala es el Recinto de los Héroes, un espacio que rinde homenaje a los líderes independentistas: Hidalgo, Morelos, Jiménez, Allende, Aldama y Guerrero. Como sugerencia, te recomiendo visitar el museo después del mediodía, ya que con los rayos del sol en su máximo esplendor, podrás admirar a detalle su maravillosa estructura neoclásica, además de capturar con fotografías valiosos recuerdos. No te arrepentirás. Avanzando hacia el siguiente destino enigmático, caminaremos 300 metros desde el Museo Regional de Guanajuato, Alhóndiga de Granaditas, hasta llegar al Museo Casa Diego Rivera, el tercer lugar turístico de nuestro recorrido. Se encuentra abierto al público de martes a domingo en un horario de 10 a.m. a 19 p.m., excepto por los domingos, pues ese día cierran el museo a las 15 p.m. Por cierto, el costo de la entrada es de 25 pesos mexicanos. Este pintoresco edificio histórico, que parece tener la misma fachada colonial que las otras construcciones de la ciudad, guarda en su interior un asombroso patrimonio histórico y cultural, ya que además de integrar una numerosa colección de obras de arte, también simboliza el lugar donde nació un 8 de diciembre de 1886 el artista mexicano Diego Rivera, junto con su hermano gemelo José Carlos María, quien falleció tan solo un año y medio después. Y por si aún no identificas el nombre o eres originario de otro país y te estás haciendo la pregunta ¿quién es Diego Rivera?, no te preocupes, curioso, que yo te lo explicaré. Diego María de la Concepción Juan Nepomuceno Estanislao de la Ribera y Barrientos Acosta y Rodríguez, o mejor conocido como Diego Rivera, y apodado por sí mismo como Sapo Rana, fue un muralista mexicano del siglo XX, junto a José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, que estudió en la Academia de San Carlos con el célebre paisajista José María Velasco.
Cuando Diego concluyó sus estudios, viajó de 1907 a 1909 por España y Francia, para ampliar y perfeccionar sus técnicas y conocimientos en movimientos como el impresionismo, caracterizado por la persistente experimentación con la iluminación. Aunque aún inconforme, siguió viajando en 1916 por Ecuador, Bolivia y Argentina, con el propósito de concentrarse específicamente en el estudio del cubismo, un movimiento artístico que representa la realidad mediante el empleo de cubos o elementos geométricos, y no como tal vez pensaste por relacionarse con el país de Cuba. Al volver a México, Diego ya había empatizado con el comunismo, una ideología política, económica y social que buscaba establecer la propiedad conjunta y eliminar las clases sociales. Entonces, sin dudarlo un poco, él decidió transformar sus murales en un instrumento de manifestación y propaganda para denotar la importancia de las tradiciones indígenas, de los principales periodos de la historia de México como la Revolución Mexicana, y de la constante lucha de la clase trabajadora. Como dato curioso, entre los murales más representativos de Diego Rivera se encuentran los siguientes 4. El primero se titula Epopeya del Pueblo Mexicano, elaborado de 1924 a 1935 en el Palacio Nacional de México, y muestra las etapas de la historia de México desde la prehispánica hasta el inicio de la contemporánea. El segundo mural es El hombre controlador del universo, elaborado en 1934 dentro del Palacio de Bellas Artes, y simboliza la lucha entre el capitalismo y el comunismo. El tercer mural se titula Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, realizado en 1947, y muestra algunos periodos de la historia de México, como la conquista, el virreinato o la Revolución Mexicana. Por último, el cuarto mural se titula La civilización tolteca, realizado en 1950 al interior del Palacio Nacional de México, y exhibe la vestimenta, creencias, tradiciones y los basamentos piramidales tanto de la cultura tolteca así como de los aztecas. Regresando al tema, Guadalupe Rivera Marín, la hija de Diego Rivera, fue quien promovió la restauración del edificio en 1971, con el propósito de inaugurar el Museo Casa Diego Rivera 4 años después. En la actualidad, el museo cuenta con 8 salas permanentes y 5 temporales. Te aseguro que en cada una te sorprenderás, ya que podrás observar desde los dormitorios de los padres y tía de Diego Rivera, el comedor y el estudio con la decoración de la época en la sala permanente, hasta sus asombrosos autorretratos, bocetos de murales, paisajes del Paracutín o dibujos de Frida Kahlo y Dolores Olmedo en salas como Desnudos y Dibujos, Litografía y Retratos, Posguerra o Paracutín. Aunque acá entre nos, mi favorita es la sala fotomural, pues muestra una maravillosa ampliación fotográfica y bocetos del famoso mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Como sugerencia, te recomiendo usar calzado cómodo, ya que el museo es muy extenso y pasarás varios minutos contemplando las obras de arte, además de la majestuosa arquitectura del edificio colonial, adornado con una antigua fuente y patios despejados. Ahora bien, después de conocer el Museo Casa Diego Rivera, avanzaremos hacia el cuarto destino turístico de nuestra lista enigmática, y me refiero a uno de los lugares más emblemáticos e instagramiables de esta encantadora ciudad, la Universidad de Guanajuato, ubicada en la misma calle a tan solo 250 metros caminando. Verás que es muy fácil de identificar, pues al acercarte observarás una impresionante estructura de estilo neoclásico. En otras palabras, a un monumental edificio histórico conformado por grandes columnas de cantera verde y una famosa escalinata de 103 escalones de piedra. Te aseguro que quedarás impactado al verla. La Universidad de Guanajuato posee una historia muy interesante. Te contaré. Todo comenzó cuando doña Josefa Teresa de Busto y Maya decidió construir dentro de su propiedad el Colegio de la Santísima Trinidad en 1732. Con el propósito de promover la enseñanza en materias como matemáticas, física, química, francés y otras. Muy pronto el colegio tuvo gran popularidad y fue remodelado con el apoyo económico de los mineros de la ciudad. Sin embargo, al llegar el movimiento de independencia a Guanajuato, el colegio se vio obligado a suspender sus labores para emprender una ardua resistencia al mando de Marcelino Mangas, quien fungió como rector, maestro, encargado de funciones básicas,
y que junto a un grupo de estudiantes se opuso rotundamente a las intenciones de Agustín de Iturbide de convertir las instalaciones del colegio en casa de moneda. Finalmente, 7 años después de concluir la independencia de México, el colegio reformó su plan de estudios para incluir las cátedras de minería, derecho, pintura, escultura, arquitectura y la carrera eclesiástica. Por cierto, como dato curioso, hasta 1945 el Colegio del Estado adquirió el nombre de Universidad de Guanajuato, con su famoso lema «La verdad os hará libres». En la actualidad, este impresionante edificio histórico alberga la universidad, oficinas administrativas y varios departamentos, así como una iglesia y 2 museos. El primero es el Museo de Historia Natural Alfredo Douglas, nombrado así en honor al famoso naturalista, botánico y zoólogo francés Alfredo Douglas, quien describió 37 especies animales y 10 vegetales hasta entonces no conocidas, además de formar una bella colección de acuarelas que usaba para impartir cátedra de historia en la Universidad de Guanajuato. Al visitar el museo podrás observar una amplia colección de 569 obras de medicina, zoología, botánica y ciencias naturales, siendo la tercera más importante a nivel nacional y la primera en número de especies. Por otro lado, el segundo museo es el de Mineralogía Ingeniero Eduardo Villaseñor Solé, considerado uno de los más importantes en toda Latinoamérica por albergar una impresionante colección de 22,000 ejemplares de minerales, mismos que fueron acopiados y clasificados por el ingeniero Ponciano Aguilar, quien descubrió en 1891, al interior de la mina de San Carlos, un mineral al que llamó aguilarita. Entre los minerales más sobresalientes de esta exhibición destacan 2 meteoros muy antiguos, y solo para que te imagines, uno de ellos, conocido como Allende, posee 4 millones de años. Fascinante, ¿verdad? Por cierto, los 2 museos son gratuitos y se encuentran abiertos al público de martes a sábado en un horario de 10 a.m. a 18 p.m., excepto por los domingos, pues ese día se cierra a las 14 p.m. Sin embargo, por cuestiones de la pandemia te recomiendo revisar el horario con anterioridad, ya que muchas veces este depende del semáforo de riesgo epidémico. Es decir, existen algunas ocasiones en que la Universidad de Guanajuato se encuentra cerrada al público. Y ya para terminar con este enigmático viaje alrededor de los primeros 5 lugares turísticos de la ciudad de Guanajuato, disfrutaremos de una de las vistas más impresionantes e impactantes de la ciudad sobre el mirador al monumento al Pípila, abierto al público todos los días del año a cualquier hora. Para llegar a este magnífico lugar existen 3 opciones que justo te platicaré en este preciso momento, con la intención de que elijas la de tu agrado. La primera es la ruta en automóvil, donde tendrás que conducir sobre la carretera panorámica hasta llegar en el transcurso de 15 minutos al monumento, con la ventaja de disfrutar del recorrido sin padecer cansancio. Por otra parte, la segunda ruta es un poco más retadora, pues consiste en dirigirse caminando entre los coloridos edificios y callejones del centro de Guanajuato hasta llegar en el transcurso de 10 minutos al monumento. No olvides usar bloqueador. Y finalmente, la tercera ruta es más emocionante, ya que vivirá la experiencia de subir por el funicular, un tipo de transporte parecido al ferrocarril que se mueve a través de rieles y cadenas, hasta llegar a la cima de una pendiente pronunciada, como la del monumento al Pípila. El funicular se encuentra detrás del Teatro Juárez y abre de lunes a viernes en un horario de 8 a.m. a 21:50 p.m., excepto por los sábados, que abre a las 9 a.m., y los domingos, donde el horario cambia de 10 a.m. a 20:50 p.m. Por cierto, el viaje sencillo tiene un costo de 30 pesos mexicanos, mientras que el redondo vale el doble. Aunque si eres niño, adulto con identificación del INAPAM o residente de la ciudad, el precio baja a 11 pesos por el viaje sencillo. Como sugerencia, te recomiendo subir por el funicular. Es un gran paseo y tendrás tiempo suficiente para tomar fotografías. Pero por el contrario, debes bajar caminando entre los callejones y escaleras. Así disfrutarás lo mejor de ambas rutas. No te arrepentirás. Solo no olvides usar calzado cómodo y gozar del momento. El monumento al Pípila fue creado por el escultor Juan Fernando Laguibel, la misma persona que elaboró a la Diana Cazadora. Pero, volviendo al tema,
Esta imponente estructura de cantera rosa inaugurada en 1939 ofrece una privilegiada vista panorámica de la ciudad de Guanajuato, desde donde tendrás la oportunidad de observar las diferentes construcciones históricas como el Teatro Juárez, la Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato, la Universidad de Guanajuato, la Alhóndiga de Granaditas, el Jardín de la Unión y muchos otros edificios que forman parte del patrimonio cultural de la humanidad. Sin duda alguna, Juan José de los Reyes Martínez, o mejor conocido como el Pípila, es una figura representativa en la historia de Guanajuato. Tanto así que los habitantes de la ciudad le mandaron construir este impresionante monumento. Por esta razón, aquí te traigo 5 datos curiosos de este enigmático personaje que participó en la batalla de la Alhóndiga de Granaditas durante el inicio de la independencia de México. Número 1. Juan José de los Reyes Martínez nació el 3 de enero de 1782 en la casa número 90 de la calle Terraplén en San José Allende, Guanajuato. Número 2. Su oficio, como el de muchos otros hombres en aquella época, era minero, específicamente barretero en la mina Medallo, nombrado así por ocupar un barrete, es decir, una herramienta parecida a un pico o barra. Número 3. Desde joven le apodaron el Pípila, debido al parecido que tenían las pecas de su cara con el aspecto punteado del plumaje de los guajolotes. Sin embargo, otra versión menciona que más bien era por su particular risa. Número 4. Aunque ya te platiqué algunos datos de este personaje, existen varios investigadores que niegan su existencia, como Úrsula Cambalodud, quien dijo, y cito, «Este personaje revela mucho del imaginario colectivo en México. Es muy difícil demostrar la existencia del Pípila». Número 5 y último. El Pípila no murió en la batalla de la Alhóndiga de Granaditas, sino el 23 de julio de 1863. Pues al continuar trabajando dentro de la mina, inevitablemente ingería grandes cantidades de toxinas, mismas que le provocaron complicaciones respiratorias y finalmente, la muerte. En conclusión, como pudiste notar, la historia no solo se encuentra en las páginas de un libro o en los documentos históricos, sino también dentro de nuestra vida cotidiana o a lo largo de un viaje. Es decir, al recorrer los hermosos callejones de Guanajuato y sus antiguos edificios coloniales, para descubrir en el interior de sus muros años de historia, mismos que le proporcionan identidad cultural a México. Entonces, si queremos seguir admirando y disfrutando de estas impresionantes construcciones históricas como la Alhóndiga de Granaditas, la Universidad o hasta de las momias de Guanajuato, es muy simple. Solo tienes que respetar, cuidar y valorar el patrimonio cultural de la humanidad. Finalmente, no te puedes perder el siguiente episodio enigmático que tratará sobre los otros 5 asombrosos lugares turísticos de Guanajuato, como el Teatro Juárez, el Museo Iconográfico del Quijote o las famosas callejoneadas. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificación y seguirnos en iVoox, Spotify, YouTube, Instagram y Facebook como Historias Enigmáticas Podcast. Hasta la próxima, curioso.